Hermanos, ¿qué tal? El tema de hoy es integridad, tal como estaba anunciado ahí, integridad. Y voy a comenzar diciendo que la Tierra, el universo, está en una permanente batalla, en una permanente lucha entre Dios y las fuerzas del mal, representadas por Satanás y todas sus huestes satánicas. Siempre está esa lucha, en todo orden de cosas se ve esa lucha. Nosotros tenemos esa lucha también. Y se ve en el caso de Job, cuando Dios habla con el demonio. En Job 2.3 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces, esa es la opinión que Dios tiene de este hombre, de Job. Pero viendo estas dos fuerzas, la fuerza del pecado del demonio desune. El pecado entra para desunir, en todo orden de cosas. En lo que sea, entra a desunir. Y eso es el demonio. En cambio, Dios entra a unir todo, a unir lo que es correcto. Efesios 10.10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo. Las que están en los cielos y en la tierra. Eso es lo que pretende Dios. Dios no va a desunir. Dios no acepta que tú seas neutral. Estimada visita, Dios no acepta su neutralidad. Y hermano, tampoco Dios acepta tu neutralidad cómoda. Ellos trabajan, ellos hacen así, yo no lo haría así, yo no lo haría así. Está bien, a lo mejor tienes ideas mejores de las ideas que hemos tenido nosotros. Tal vez tú sabes más de la Biblia que yo mismo. A lo mejor sabes, no importa, pero ¿qué hacemos con lo que sabemos, con lo que entendemos? ¿Qué hacemos? ¿Unimos o desunimos? Dice el Señor Jesús en Lucas 11.23, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, siéntate un poquito porque es la palabra de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿estás trabajando para Dios? ¿Estás sirviendo a Dios en lo que corresponde, como debe ser? La iglesia es el principal instrumento que Dios tiene para llevar adelante esta unión, porque Él quiere unirse con el hombre, pero el camino es Jesús, creer en el Señor Jesús, en este periodo de gracia que termina cuando la iglesia sea arrebatada y entramos en otro periodo, la humanidad entra en el otro periodo que es la gran tribulación. La iglesia entonces es el principal instrumento que Dios usa. Por eso, hermanos, tenemos el privilegio de ir a buscar la gente, de ir y predicar el Evangelio para que la gente crea en el Señor Jesús y se una con Dios, se una con Jesús. Entonces, pero para hacer bien este trabajo tenemos que ser íntegros. No podemos ser mentirosos. Cuando hablamos de mentir, cuando habla de mentira, de suyo habla, dice del demonio. Cuando tú haces mentira, cuando tú cometes una mentira o dices una mentira, estás haciendo la obra perversa del demonio. No estás haciendo la obra de Dios. Entonces debemos ser enteros, no divididos. No tener el corazón dividido. No tener el corazón para amar un grupo de hermanos y para tener a la distancia al otro grupo de hermanos. No para aborrecer a alguien, no. Debemos ser un todo, un entero. La gente espera algo bueno de la iglesia, espera nobleza de la iglesia, espera personas santas, espera personas íntegras, a pesar que no nos dicen. Eso es lo que espera la gente de los evangélicos. Pero ¿qué hemos sabido de los evangélicos últimamente? Puras cosas malas. Entonces, no estamos en el camino perdón, que Dios quiere que tengamos. Integridad podría decirse que es la pureza de las vírgenes. Una niña no tocada, jamás tocada, ni siquiera por un balón, de ninguna manera. Pureza. Integridad podríamos decir que es lo que tiene todas sus partes. Integridad podríamos decir que es probo, recto, honrado. Eso es lo que entendemos por integridad. Viene del latín integritas, que es calidad de entero, el todo.
estar completo, eso es integridad. La raíz es integer, sin mácula, intacto, entero. Entiende el concepto, por favor. Si yo no soy una persona íntegra, estoy dividido. Si no tenemos una iglesia unida en el amor, que realmente nos amemos de corazón todos, es una iglesia no íntegra, es una iglesia farsante, está dividida. Entonces, usted entenderá mi preocupación, ¿no es cierto? Una persona íntegra no se divide, no se divide. Mire, les voy a leer de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La integridad es el todo, un entero, no dividido, no dividido. Por ejemplo, si yo digo verdad, voy en el camino de Cristo, pero si miento, voy en el camino del demonio. No puedo estar dividido, no puedo hacer esa división. No puede, el cristiano no debe, no puede, porque no sería íntegro, no seríamos íntegros. Ahora, la integridad involucra el corazón, la mente, la voluntad. La voluntad. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estoy en la iglesia, canto, alabo al Señor, leo la Biblia, entiendo de la Biblia, pero amo el mundo, me gusta el mundo, me voy con el mundo, participo en las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. El amor de Dios no está en ti, eso significa que no eres hijo de Dios. Recuerden Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de santidad, tenemos que hablar de integridad. Si nosotros queremos hablar de que somos verdaderos, tenemos que hablar de integridad. Si nosotros decimos que somos personas santas que agradan a Dios, debemos hablar de integridad. Somos personas íntegras, enteras, que no estamos divididas. Un lado para el mal y un lado para el bien. No, eso no es posible, no es cierto. Entonces, la integridad me lleva a una sola visión, una perspectiva, un solo pensamiento. Por ejemplo, si yo soy una persona íntegra y siempre en mí hay verdad, lo que yo diga, lo que salga de mis labios es lo que yo pensé es verdadero. Pero si soy un mentiroso, voy a mezclar verdad con mentira. Depende de las circunstancias. Voy a mezclar. Entonces eso es una persona dividida, muy dividida. ¿Bien? Lo que me lleva a una sola dirección cuando soy una persona íntegra, una sola dirección. Y eso determina el resultado. Por ejemplo, un adúltero, una persona que es un adúltero, ama a su esposa, ama a sus hijos, pero ¿qué es lo que pasa? Que va detrás de las mujeres y va con otras mujeres. ¿Me entiende? Entonces, es una persona dividida, que tiene su corazón dividido. ¿Es una persona confiable? No, no es una persona confiable. Un joven cristiano, por ejemplo, que es fornicario, es cristiano, va a la iglesia, participa en las actividades de los jóvenes, participa en esto, participa en lo otro, pero fornica. Dígame usted que eso es de Dios. Dígame usted que eso va de la mano de lo que Dios quiere para nosotros.
Por ejemplo, este joven no es fornicario, pero ve pornografía. ¿Usted cree que eso agrada a Dios? No, ese hombre está dividido, ese joven está dividido entre la perversión de la pornografía y el amor a Dios. No es íntegro. Y puede llevar la vida así. Y su vida va a estar dudando entre ser íntegro, un verdadero, o esta perversión de la pornografía. Por eso los padres tenemos que tener acceso a todo lo que es de nuestros hijos. A todo. A todo, en cualquier minuto y en cualquier lugar. Entonces, también podríamos pensar en el descontento. En el descontento. Por ejemplo, yo voy a la iglesia, canto, alabo al Señor, pero no canto porque esa canción no me gusta, porque esto no me gusta, está dividido. Porque en vez de apreciar el trabajo de los hermanos que ven en la música, usted lo menosprecia, lo desprecia y va por otro lado, que a mí me gustaría esto, lo otro, ¿verdad? Y eso es estar dividido. El trabajo, por ejemplo. Usted cuando llega el jefe, el dueño de la empresa o un gerente, claro, sí, no, tal, pero va y conversa con otra persona y dice, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que aceptar, hay que trabajar hasta la hora, no hay todo lo demás. ¿Qué ponemos de más nosotros para seguir creciendo? Entonces, de diferente manera se puede terminar siendo una persona no íntegra. Imagínense, se los dije de los adúlteros, como ejemplo de un joven cristiano fornicario, un joven cristiano que ve pornografía. El descontento, que puede ser en la iglesia, que puede ser en el trabajo, en el matrimonio. ¿Cuántas veces nos escucha decir a un amante, no es que mi esposa no me da, o la señora, no es que mi esposo, mi esposa? Descontento. En vez de amar y representar el amor como es. Y no hay nada más grato que conversar con la persona que se ama, pasar tiempo con la persona que se ama. Para nosotros esta pandemia con mi esposa ha sido un deleite, hermano. Un deleite. Usted dirá, no, porque vive en una casa grande. Hermano, nos refugiamos en una habitación. Y estamos ahí. Así es que no se trata de lo que uno tiene, sino la actitud con la cual nosotros asumimos esto. Si Dios permitió eso, amén, gracias Señor. ¿Qué nos quieres enseñar? Pero si voy reclamando para allá, para acá, que los chinos, que aquí, que hay... ¿Para qué? Si Dios lo permitió. Reclámale a Dios. Reclámale a Dios. Fíjese que estas personas, el adúltero, el joven cristiano fornicario, pornográfico, el descontento, habla de Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es inconstante en todos sus caminos. Va de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá. Nunca logran nada. Hasta que no toman conciencia de que deben seguir una sola cosa, ser íntegros. Porque están divididos. Están divididos. Lot fue un hombre de doble ánimo, creía en Dios. Aprendió con su tío lo que era de Dios. Siguió el ejemplo de su tío. Pero, ¿qué es lo que escogió? Escogió el camino a Sodoma. Porque era bonito, porque era agradable, porque había agua. Y Abraham dijo, bueno, escoge tú, yo voy para acá. Al lado contrario que tú vayas, yo voy. ¿Quién fue más próspero? Lot no fue, perdió todo. Y además, se mezcló con sus hijas. Para terminar mal, ¿no es cierto? Es para decir, qué vergüenza, ¿cierto? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre con falta de integridad ni siquiera sabe qué camino tomar. Ni siquiera sabe eso. Recuerde, la integridad es un todo. Un todo. No división, no división. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre estar pensando en lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Por qué vamos a hacerlo? ¿Qué me motiva a hacerlo? ¿Me entiende? Entonces tenemos que buscar siempre en nosotros tener esa integridad. ¿Qué puede dividirme? ¿Qué me puede estar afectando? Abraham tuvo la visión correcta, la perspectiva correcta. A pesar que tuvo errores, tuvo sus porrazos ahí.
Fue un hombre íntegro. Porque estando en la condición de él, llevar a la mujer a Egipto, tenía más o menos como 60 años, Sara, codiciada por los hombres. Los príncipes vieron y se la llevaron al faraón. Mira la preciosura que te traemos. Abraham tuvo miedo. Le faltó fe. ¡Ah, Abraham le faltó fe! ¿Y cuánta te falta a ti? Así que no critiquemos a estos grandes hombres. No te atrevas a dar opinión sobre ellos. Tuvo la perspectiva correcta. Se humilló después delante de Faraón. Sí, se humilló delante del Faraón. Le dijo, y él no se defendió, no dijo nada, y salió más rico que antes. Entonces, tuvo la perspectiva correcta, la visión correcta. ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Tú como hombre ya adulto, tú como joven, tú mujer, ¿qué quieres? ¿Qué te está preocupando en la vida? ¿Te preocupan las cosas de Dios o las cosas materiales? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué preocupa al joven? ¿Casarse con la niña más bonita o casarse con la mejor mujer? ¿Con cuál? Entonces, hay muchas cosas que nosotros debiéramos poner atención. Mucha atención, que es mi integridad. Mi integridad. Entonces, Abraham se reconoció extranjero y peregrino en la tierra, con los ojos de la fe. Él, fíjese lo que dice Hebreos 11, donde se habla de los héroes de la fe, Hebreos 11, versículo 13, dice lo siguiente, hasta el versículo 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué le parece? Entonces, Abraham tuvo la visión correcta, sí, junto con estos otros, tuvieron la visión correcta. Si ellos anhelaban su patria, hubiesen vuelto a su país. Ellos querían algo superior. Y detrás de eso, detrás del galardón, mirando como al invisible, siguieron caminando por la visión correcta que tenían. Así lo hizo Noé. Así lo hizo Moisés. Noé se demoró más o menos 40 años en construir el arca. 40 años construyendo un arca. 40 años, a lo mejor sufrió las risas de la demás gente, si en ese tiempo todavía no llovía. Pero él sabía, él confiaba en lo que Dios estaba haciendo. Tuvo la visión correcta. Y sus hijos siguieron la visión de su padre, su esposa también. Moisés, después de 40 años criando ovejas de su suegro Jetro, vuelve el llamado de Dios y vamos a la pelea de nuevo hasta los 120 años, 40 años dirigiendo un pueblo rebelde y contradictor. Pero tuvo la visión correcta, entero, íntegro. ¿Con errores? Sí. El pastor Eldon Rogers, para mí es un hombre de estatura. Él estuvo en Brasil predicando la palabra de Dios, fundando iglesias. Después estuvo en Paraguay, fundando iglesias, predicando la palabra de Dios. Después estuvo en Chile, predicando la palabra de Dios, fundando iglesias. La iglesia de Los Prados, la iglesia Trinidad, la iglesia de la Florida, la iglesia de Avenida Gabriela, la iglesia de Bulchen, la iglesia de Calama. Ese es el resultado de la obra de ese hombre. Así es que considérenlo. Visión correcta, pero no te la da el doble ánimo, no te la da la falta de integridad. La integridad te da la visión correcta. Hacia allá camino. Pero cuando tienes el corazón dividido por la falta de integridad, no tienes idea.
cuál escoger. ¿Bien? Eldwin Rogers, un tremendo hombre, ¿no? ¿Cuántas iglesias fundó en Paraguay, en Brasil? No lo sé. Pero sí conocí pastores de Paraguay que vinieron, incluso uno vino para mi ordenación. Entonces, ese hombre que fundó tantas iglesias, yo creo que está en la gloria con el Señor. Pero tuvo la visión correcta. Soy misionero. Y era tal su convencimiento, hermanos, él, que en la Segunda Guerra Mundial, él fue soldado de la Segunda Guerra Mundial, y fue ordenanza. Y él tenía que llevar diferentes comunicados para allá, para acá, en las trincheras. Y sabe, él dijo, si Dios me llamó, porque lo había llamado ya en la guerra, en las trincheras lo llamó, si Dios me llamó, yo no voy a morir aquí. Así que él se desplazaba por el campo de batalla, hermanos, caminando. Dice que las balas pasaban, ni una le tocó a él. Caminaba para allá, caminaba para acá, ni una. Con los años, hace unos 7 años, 8 años atrás, el pastor Felipe Rogers, su hijo, se encontró con un compañero de combate del hermano Eldwin y le dijo, yo nunca había visto un hombre tan valiente como tu padre. Nunca. Lo que es tener la visión correcta, ¿no? Lo que es tener la fe correcta. No una fe dividida entre lo que yo puedo hacer y lo que Dios me puede dar. Lo que es ser íntegro. ¿Cómo te da esa seguridad? Esta persona no cambia, esta persona siempre está vigente, esta persona siempre está activa, esta persona nunca la ves decaída. Tiene una visión correcta, va por el lugar correcto. ¿Me entiende? Entonces, hermano, lo importante, y visita, es encontrar al Señor, no la libertad. Muchos añoran la libertad. Somos esclavos del pecado, después pasamos a ser siervos de Jesús. Lo importante es encontrar a Jesús. Ahí sí que estoy con ustedes. Hay que encontrar al Señor Jesús. ¿Bien? Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, aunque estemos en cadena. Pablo era libre en la cárcel. Esteban fue libre cuando murió. Ellos no tuvieron ataduras con el mundo, que voy a morir tan joven. Nada, ellos murieron simplemente. Ahora, nadie puede servir con éxito a dos señores. Eso lo vimos en un pasaje anterior, ¿se acuerdan? Intentar hacerlo demuestra falta de integridad. Por ejemplo, falta de integridad, un ejemplo. Un predicador, un pastor, un maestro de la Biblia, digamos, que enseña para agradar a todos. Que enseña para agradar a todos. No puede ser. No puede ser. Definitivamente no puede ser. Regularmente la palabra de Dios choca con nosotros. Y nosotros la absorbemos, la asimilamos y vamos y seguimos. Algunas veces nos es más suave y seguimos. Pero estos hombres que predican para agradar a todos, no son íntegros. Porque dicen o ven a Dios de una forma y practican otra forma. Alteran la Biblia, alteran el mensaje, alteran el sentido. Así no se agrada a Dios. Las amistades, por ejemplo. Las amistades. No, yo amo a los hermanos y estos hermanos que... ¿Se acuerda que les contaba el miércoles pasado que yo teniendo muy buenos amigos, que salimos de campamento, que participamos en muchas cosas juntos, hicimos varias actividades evangelísticas juntos, cayeron y los sigo amando, queriendo, pero no tengo comunión con ellos por el tema de la contaminación. No divido mi corazón está con Dios. Mientras estas personas no vuelvan humillados a la presencia de Dios, no hay comunión. Porque mi fidelidad está para con el Señor. La verdadera lealtad permite que la luz entre en el corazón. La deslealtad doble trae tinieblas. Uno dirá, pero ¿cómo trae tinieblas? Trae oscuridad, falta de juicio. Fíjate que dice 1 Juan 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz,
y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuáles son las tinieblas? El pecado. Esas son las tinieblas. El pecado. Si andamos en pecado, no estamos con él, no estamos en la luz. La luz hace ver todo, todo. Hace ver mis intenciones de tal y cual acción, mis intenciones de cual y tal palabra, mis intenciones de tal y cual pensamiento. La luz no me esconde nada. Si andamos en luz, estamos cerca de él. ¿Bien? Ahora, el primer paso a la oscuridad, como estábamos diciendo recién, es la hipocresía. Recuerde que ser hipócrita es tener caras distintas. Y le decía tiempo atrás que un actor es un hipócrita, él practica la hipocresía. ¿Por qué razón? Por ejemplo, yo soy actor y me llaman para una película y tengo que ser un bandido, un asesino. Y voy a tener la actitud del asesino, voy a tener esa cosa del asesino, ¿verdad? Pero para una próxima película me llaman para que sea una persona muy tímida. Y voy a ser una persona tímida que no se atreve a hacer nada. Asume diferentes papeles. Eso es el hipócrita. Ese es ser una persona hipócrita. Entonces, y no es que los actores estén pecando, es su trabajo, es ser actor, ¿no? Bien, ahora, respecto a nuestra comunión con Dios, respecto de nuestra comunión con el Evangelio, con la Biblia, respecto a la hipocresía, que es mentira, ¿verdad? ¿Cómo podríamos mentir nosotros? Por ejemplo, predicando lo que no practicamos. Siempre le he dicho yo, algunas veces he usado el ejemplo, ¿cómo un papá puede tener autoridad sobre los hijos? Diciéndole, usted no va a hacer tal y cual cosa. Por ejemplo, usted no va a decir garabatos, pero usted no va a decir garabatos. ¿Por qué? Porque yo no digo garabatos. ¡Qué mejor autoridad, qué mejor testimonio! ¿Me entiende? Entonces, muchas veces nosotros predicamos lo que no practicamos. Usted debe ser una persona amable con las mujeres, usted debe ser una persona considerada con las mujeres cuando se está enseñando a un varón, ¿cierto? Pero la persona es un perro con la esposa. La persona, ese hombre es el pachá, que hay que servirlo, hay que correr, hay que tiritar delante de él. O la mujer, insolente, rebelde, caprichosa. Entonces le dice a la niña cuando se va a casar, mijita, usted tiene que estar de acuerdo con su esposo, cuidarlo, atenderlo, y eso es hipocresía, ¿cierto? Predicamos lo que no practicamos. También nosotros podemos mentir y ser hipócritas orando por cosas que nos da lo mismo. Hay un mensaje, tal niño está enfermo y los hermanos piden oración. Sí, voy a orar. Señor, te pido por el niño tal y cual porque está enfermo. Gracias. Pum. No hay un dolor en el corazón porque mi hermano está sufriendo, porque el niño podría pasarle algo. No hay algo que te preocupe, que te diga, ay, hay que orar, hay que pedir, hay que insistir. No, no hay. Mentimos. Pretendiendo hacer lo que nunca hacemos. Orar, por ejemplo. Hay personas que les gusta orar largo cuando se hacen actividades de la iglesia, pero en su casa nunca oran, no están orando. Bien. Ahora, este tipo de cosas son solo el principio de la oscuridad, el principio de la caída de esa persona. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Hermanos, hermanas, visitas, siempre tenemos la tendencia a pecar. Es cierto, tenemos la nueva criatura, cierto, que va por el camino de Dios, pero hay esa antigua naturaleza que está en nosotros que nos quiere llevar hacia el pecado. El otro día conversaba con mi esposa y le decía, todavía está el Germán que tú aborreces, está dentro de mí.
Todavía está el mentiroso dentro de mí. Todavía está el adúltero dentro de mí. Todavía está el tramposo dentro de mí. Todavía está ahí. Pero quien gobierna ahora es la cosa. No cualquiera. Quien gobierna ahora. Quien está gobernando ahora la vida de Germán. ¿Se fija? Todos tenemos esa potencialidad de pecado. Y todos de alguna manera nos equivocamos. Por eso la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. ¿Entendemos? No está en nosotros. Cuando digo, no, yo no peco, yo no hago... Oh. De alguna manera podemos nosotros hacer tonteras, digamos. Ahora, no solo nos mentimos a nosotros cuando tenemos ese pensamiento, sino que intentamos mentirle a Dios. ¿Hay algo que se esconda de Dios? ¿Hay alguna persona que se pueda esconder de Dios? ¿Una mente que se puede esconder de Dios? ¿Palabras que se dijeron que se escondan de Dios? ¿Pensamientos que hemos tenido que se escondan de Dios? No. Está todo en su presencia. Todo. Mi vida en detalle, los más mínimos detalles. Mi vida, mis acciones, mis pensamientos, mis palabras. Y las intenciones, por supuesto, están ahí. Entonces, la hipocresía nos lleva a leer la Biblia sin fruto. ¿Leyó la Biblia? Sí. ¿Y qué obtuvo? Bueno, si no hay convicción, si no hay interés en ser como Dios, si no hay interés en ser como Cristo, si no hay interés en seguir el mandato del Espíritu Santo, la perfección del Espíritu Santo, tú no tienes ninguna convicción de pecado, ni de fe, nada. Tú lees la Biblia como un libro cualquiera. Hasta son interesantes las historias, pero no hay nada para ti, nada. Esta decadencia, esta cosa de hipocresía, nos lleva a la oscuridad, nos lleva a la falta de integridad, desgraciadamente. Así empiezan los problemas. La oscuridad nos lleva a la apostasía, a la doble cara. Sí, pues, desgraciadamente nos lleva a ser apóstatas, porque vamos a negar la fe. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No es lo que está pasando ahora. No hay personas que ahora están recorriendo iglesias para saber dónde estar cuando Dios los llevó a nuestra iglesia y ahora no están en nuestra iglesia. Qué pena, ¿no? Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Le dice la mujer de Job a Job, maldice a Dios y muérete. ¿Qué tal? Perdió los hijos, perdió la fortuna y el esposo lleno de infecciones. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le parece? La mujer del año, ¿verdad? O la mujer del siglo, no sé. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios. Pero muchos no hacen caso, hermano. No hacen caso, se mezclan con cualquiera que crean que dicen que son cristianos. ¿Sabe? Yo no tengo esa necesidad. Me gusta escuchar a ciertos predicadores probados en el tiempo, en su vida, de fidelidad a Dios. No fidelidad a la ofrenda, fidelidad a Dios. Y aprendo de ellos. Aprendo también de libros escritos por hombres cristianos, que realmente fueron cristianos. Aprendo de apuntes que pueda encontrar y puedan servirme para mi crecimiento espiritual. Porque aún debo crecer para seguir siendo pastor de la iglesia. Ahora, no sé si estamos claros hasta aquí, vamos a hacer un repaso. No hay neutralidad para Dios. El que no es conmigo, contra mí es. La integridad entonces es pureza, es ser recto, honrado, es ser intacto, sin mácula, es ser entero. La integridad involucra el corazón, la mente y la voluntad. Así que
Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puedo estar dividido. O amo a Dios o amo al mundo. Pero las dos cosas no sirven a los ojos de Dios. También Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ojo con eso, con toda tu mente, amando a Dios, no a otras personas. Bien. Entonces, la integridad me lleva en una sola dirección, determina el resultado. Le hablé del adúltero, el joven cristiano, fornicario, pornográfico, el descontento en la iglesia, en el trabajo, en el matrimonio. Y decíamos que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esos que quedan detenidos ahí sin avanzar. Lot fue un hombre de doble ánimo, Abraham tuvo la perspectiva correcta. Hablamos de Moisés, de Noé, y también les comentaba del pastor Eldwin Rogers, un ejemplo para mí que fue mi pastor. Bien. También hablamos de un ejemplo de falta de integridad, de un predicador, pastor o maestro. Enseñar para agradar a otros, tener amistades cuestionables. Y la oscuridad empieza con la hipocresía. La oscuridad en el corazón. Empieza con la hipocresía. Entonces, si la oscuridad me lleva a la apostasía, debo tener mucho cuidado en mi vivir. Decíamos recién que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A cuántos no se le ha enfriado el corazón? Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Proverbio 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará. Da camino, dirección, la integridad. Si entiendo la integridad, yo, ahora, después de ver todo esto, que es ser entero, que es el ser total, que hay rectitud moral, que hay firmeza moral, que hay firmeza de carácter, puedo ser probado, podría ser probado en cuanto a la verdad. Si hay verdad en mí, en cuanto a la honestidad, si soy honesto, en cuanto al propósito, si mis propósitos coinciden o son los propósitos de Dios, las responsabilidades, si yo he sido responsable con lo que Dios me ha asignado. Y si he sido responsable con la responsabilidad que me han dado los hermanos a través de su confianza. Job 2:3, les leí hace poco rato que Dios tiene una opinión excelente de Job. En Job 2:3 dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? O sea, el único en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal y que todavía retiene su integridad. ¿Eso opina Dios de usted? ¿Opinará eso de mi Dios? Podría ser diferente, mejor tal vez. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de mí? Proverbios 27, les leo lo siguiente. 27 dice así. Camina en su integridad el justo. Escuche esto, por favor. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué quiere para sus hijos? Usted está sembrando para sus hijos ahora. Dichosos después de él. Y Tito 2:7 es algo que nosotros siempre debemos estar orando fervientemente al Señor. Y les leo de Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Qué pastor tenemos? ¿Qué pastor tenemos? ¿Es el pastor que Dios quiere que sea? ¿Debo orar por mi pastor? ¿Debo pedir que Dios proteja a mi pastor del demonio, de tentaciones? ¿Es verdaderamente nuestro pastor un hombre de Dios? ¿Un hombre que sirve a Dios? Porque yo quiero ser un hombre íntegro. Debo ser un hombre íntegro.
¿Usted ora por mí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ser probados. Dios me puede probar a mí. Entonces, fíjese que la integridad es tan importante, tan relevante, que la falta de integridad me lleva a la oscuridad y a la apostasía. Entonces, si yo he aprendido de la integridad hoy, puedo y debo establecer propósitos. Les recomiendo, por ejemplo, les voy a leer ahora, voy a volver a Job. Impresionante lo que se aprende de Job. Job 27, 3 al 6 dice, por favor pónganme atención, después lo pueden degustar más solo ustedes. Del 3 al 6 dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Ese es un propósito de Job. ¿Cuál es su propósito? No, es que tenemos labores, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, no, no. ¿Cuál es su propósito personal, como persona, como hijo de Dios? Fíjese lo que dice Job. Todo el tiempo que yo viva, dice, mis labios no hablarán iniquidad, no será injusto. Mi lengua no pronunciará engaño, no mentirá. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Qué le parece? Esos son propósitos. Propósitos que agradan a Dios. Usted pueda leer, no tengo el tiempo, pero usted pueda leer Job 31. Hay varias cosas interesantes que sacar de ahí de Job capítulo 31. Por ejemplo, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Si mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. ¿Sabe lo que está diciendo? Si yo andaba mirando mi mujer ajena, mujer casada, siendo casado, siendo soltero, mujer ajena, le aseguro, que puede que su mujer trabaje para otro y que tenga sexo con otros hombres. Eso es lo que significa, y sobre ella otros se encorvan. Entonces, las cosas no son baratas, los errores no son baratos. El Salmo 7:8 dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Mire los parámetros que pone este hombre en el Salmo. Júzgame, Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. En el capítulo 25, versículo 21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Imagínense, nosotros esperamos en Jehová. Bueno, integridad y rectitud me guarden. Siempre recto. No tengo que dudar en hacer lo recto. No voy a dudar, ni voy a pensar me conviene, no me conviene. No, no es correcto, punto. Sale de mi vida. El 41:12 dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Hermano, no es algo que podamos despreciar. El ser entero, el ser íntegro es algo que Dios quiere de nosotros. Íntegros. No personas que sí, tal vez, a lo mejor. Si usted dice que es cristiano, ame como ama a un cristiano. Si usted dice que es una persona ferviente en Dios, ame como Dios ama. Si usted dice que sigue a Cristo, sea como Cristo. No sea de doble ánimo. La integridad es unidad. La falta de integridad es desunión. Así que
Piénselo, medite y que sea de bendición para todos nosotros, hermano. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.